Y de ahí el término. Ajá, es silencioso, es algo silencioso. Sí, yo primero como que me fui con la finta de algo de resiliencia. Tenía la duda también porque no encuentras el término, ¿no? Sí, es silencioso, de hecho, en uno de los puntos silencioso, lo voy a callado, explicar. ¿no? Sí. Sí, nada, que ya sabe que luego uno es Sí, que es... metichita y quiere empezar. está bien, qué bueno que hay inquietud, porque también, por ejemplo, existe lo que es un duelo secreto, Ajá. que es diferente. El duelo secreto, pues puede hacer muchas causas. Generalmente el ejemplo que pongo ante un duelo secreto es una relación extramarital, digamos, Sí, que se muera. y que se muere alguien. Y El amante, entonces uno de los amantes, se ¿no? muere el amante o la amante, y entonces el señor o la señora que tenían esa relación, pues con qué cara ven a su pareja, a su esposa, esposo, ¿no? ¿Y qué te pasó? Pues ¿Con qué cara amanecí de frío. lloran? Ajá. No pueden ir al velorio, no pueden hacer muchas cosas. Digo, a veces sucede que hay amantes en las mismas relaciones familiares o sociales muy cercanas. Entonces, pues sí van a ir al velorio, ay, van a sentir que les dolió mucho la muerte de alguien. No, lo que pasa es que ahí había algo más. Pero eso es uno de tantos. Los abusos en la familia, hay muchas Sí. cosas que es un duelo secreto. No se sabe, no es popular, no es abierto. En el tema del silente, el mundo sí sabe qué me pasó. No es secreto. Simplemente, pues yo lo enmascaro, lo guardo, hago como que la vida sigue, aunque por dentro sigo con una, pues, angustia, dolor, sufrimiento que no muestro al mundo. Es un dolor silencioso. Así es. Y fíjese que ese duelo silente, el duelo secreto, yo me acuerdo mucho cuando murió mi papá, yo tenía 6 años, pero me da mucha risa todavía porque me acuerdo que la mujer del panadero estaba, pero no se imagina cómo, ¿no? Y hasta incluso yo me acuerdo que se desmayó. O sea, mi mamá no se desmayó y me acuerdo que antes pues se usaba la Corona, la cerveza, creo que era Tecate, que te prestaba En las las sillas para el primeras. velorio y te prestaba las lonas. Entonces las sillas eran metálicas, se doblaban. Y me acuerdo que pues cuando se cayó la señora se hizo un ruido de aquello, porque eran las sillas esas. Y yo decía, bueno, ¿y por qué se pone así la señora? Y yo pienso ahora que eso era un duelo secreto. Ellas Posiblemente. vivían atrás de la casa de nosotros y de veras que yo todavía le digo a mi mamá, ay mamá, pero tú no pensaste mal cuando la señora me dice, ay hija, pues ya qué iba a hacer. Pero no hombre, era impresionante cómo estaba la señora y cómo se la pasó todo el tiempo ahí. Yo decía, bueno, y el señor qué pensaría, ¿no? El panadero que estaba vivo. Pero bueno. Sí, por ahí hay un chistorete que ya están dos adultos, muy adultos, platicando matrimonio, y entonces ella le pregunta a él que si alguna vez le fue infiel, y él le dice, pues sí, ¿te acuerdas de la comadre fulanita? Sí, pues ese cuerpecito fue mío. ¿Te acuerdas de la muchacha que nos ayudaba con el quehacer en la casa? Sí, pues ese cuerpecito fue mío. Y ya nada más, dice, son las únicas veces que fui infiel. Y le pregunta él a ella, ¿y tú alguna vez me fuiste infiel? Y le dice, ¿te acuerdas que aquí a la vuelta había una estación de bomberos? Pues ese cuerpecito fue mío. Todo el cuerpo de bomberos. Bueno, siendo las 8:05, vamos a iniciar con nuestra charla. Les pedimos por favor su apoyo para mantener sus micros en silencio, por favor. Les pedimos también que todas las preguntas se pongan en el chat. Carmelita, le voy a pedir que nos esté apoyando y que ponga también en el chat que todas las preguntas se hagan por ese medio. Y bueno, hoy tenemos la charla tanatológica Duelo Silente por el maestro Oscar Tobar. Bueno, aquí tenemos una pequeña remembranza de usted, maestro en desarrollo humano, conferencista y facilitador en desarrollo humano y tanatología en Independiente. Ahí me llamó la atención. Sí.
Tiene Sí. estudios en la Universidad Iberoamericana, su maestría en Desarrollo Humano con mención honorífica, en la Universidad Pontífica de México, el diplomado de logoterapia en la misma universidad, el diplomado de inteligencia emocional en la Universidad Iberoamericana nuevamente, el diplomado universitario de desarrollo transpersonal. Y del Tecnológico de Monterrey tiene el diplomado de reingeniería de procesos de empresa. De la Universidad del Tepeyac, la licenciatura de administración de empresas, en Iztacala, En la FES, FES de Iztacala, sí. el diplomado de psicología positiva, en la Asociación Mexicana de Tanatología, el diplomado en tanatología, y en la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, el diplomado en logoterapia y espiritualidad. Cuenta con 2 publicaciones, Un duelo silente y el duelo guía de acompañamiento. En el duelo guía de acompañamiento, que la edición fue en septiembre de 2017, se describen las causas del duelo, quién es un doliente y sugerencias para acompañar a un doliente. En el duelo silente, que su primera edición fue en marzo de 2011, describen los diferentes tipos de pérdidas y ausencias, los posibles efectos causados por las pérdidas o las ausencias, las etapas del proceso de duelo de diferentes autores y los elementos que propician la existencia de un duelo silente y las sugerencias que podrían ser útiles para la atención de un duelo silente. Los libros son de la editorial Trillas y bueno, los podemos conseguir a través de las diferentes librerías, El Sótano, Gandhi, a través de Trillas también. Y bueno, nosotros vamos a adquirir un número de libros también aquí en la fundación para quien guste contactarnos, también los vamos a tener disponibles en la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos esta noche. En verdad es un honor que esté usted con nosotros. No sé si conocía de la Fundación Carime, pero le hago una breve reseña de que ya se la platiqué, ¿verdad? Por favor. Cuando lo contacté. Fundación Carime Ángel de Coatzacoalcos nace en noviembre de 2014 con la primera conferencia La muerte de un hijo por Mari Carmen Castro. Ok. Nace a raíz del secuestro, asesinato y entierro clandestino de la más pequeña de mis hijas, Karime Alejandra, de 5 años. Y como usted comenta, cuando tenemos esa necesidad empezamos a buscar. Y afortunadamente logré contactar con Grupos Renacer, logré contactar con Casa de Estudios para realizar lo que es tanatología, tuve consultas y eso fue lo que me ayudó y eso da pauta a que mi inquietud por traer grupos de ayuda a Coatzacoalcos, Veracruz, la ciudad, porque no había. Y empezamos con un grupo de padres que al ver tanta necesidad y que se nos acercaban personas con diferentes tipos de duelo, empezamos con un grupo mixto, que es donde también me empezó a acompañar Carmen. Carmen empezó como doliente, digamos, y también con sus estudios de tanatología y posteriormente ya me ayuda haciéndose cargo del grupo mixto, donde atendíamos a diferentes, a personas con diferentes tipos de duelo. Posteriormente viene la pandemia y entonces tenemos un dilema. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya no podemos hacer reuniones presenciales. Pero ese obstáculo, gracias a Dios, logramos superarlo. Se nos unen otras personas como Francis, que está ahí con el grupo mixto de pérdidas mixtas y también para personas en duelo por familiares que han fallecido por COVID. Carmen se hace cargo ya del grupo de viudos y también a Rosy le pedimos el apoyo a Rosalba para que nos apoye con el grupo de ayuda mutua para hijos en duelo. Entonces, si bien fue una amenaza esta pandemia, nos vimos fortalecidos y robustecidos, dijera yo, porque ya teníamos 4 grupos de manera virtual y éramos 2. Bueno, también teníamos otro grupo en Minas, se me olvidó decirle, en una ciudad vecina, era un grupo de padres en duelo, pero aceptábamos a personas que tuvieran pérdidas mixtas porque no había otro grupo. Entonces, a raíz de la pandemia, pues iniciamos con este ciclo de charlas tanatológicas que son cada 15 días.
Las reuniones de los grupos de ayuda son semanales, las charlas tanatológicas son quincenales y también tenemos una sección que se llama Lo que nos enseña el cine, en donde hacemos análisis de diferentes películas que lo lleva Carmen y Rosy también. Y bueno, a partir de ahora también estamos implementando pequeños talleres para las personas. Y bueno. se ha podido impartir diferentes charlas tanatológicas, tenemos un libro en donde más bien es un compendio de experiencias de 9 madres que hemos perdido hijos. También tuvimos 5 ediciones de una revista. Bueno, hemos hecho bastantes cositas por ahí, pero en resumen, bueno. esto es Fundación Carime, por si no había escuchado hablar de nosotros. Y en el libro de Rebeca se lo dedican a una Nora y a una Vilma. Esa Nora soy yo, donde usted participó ahí con el prólogo. Entonces, para nosotros es un gran honor que esté esta noche con nosotros. Y, bueno, es todo suyo el micrófono. Les volvemos a repetir todas las preguntas a la hora que sea de la plática. Las pueden ir escribiendo en el chat y se les van a ir dando atención. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y muchas gracias nuevamente, maestro. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ver, ahora sí. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que integran Fundación Carime y que de manera directa o indirecta, pues hacen todo un trabajo para que esto pueda ser una realidad. Muchísimas gracias. Gracias por todas las personas que no conozco, pero que ustedes han apoyado y siguen apoyando. No sé si todos les han agradecido por su trabajo, por su esfuerzo, por su entrega, por compartir lo que ustedes tienen a su alcance para que las personas pues den acomodo a sus emociones, a sus pensamientos, a sus sentires. Y pues a veces yo sé de mucha gente que se acerca, pues vive, le ayudan, la apoyan y si tienen tele, pues ahí la ven y ni adiós dicen, ¿verdad? Pero bueno, entonces, sea que les hayan agradecido, sea que no, les agradezco a ustedes por todo su trabajo que hacen, por todo el interés que imprimen para que la gente que se acerca a ustedes pues esté en mejores condiciones y pueda ser un poquito más manejable su vida, sus circunstancias y pueda seguir adelante de la mejor manera que les es posible. Muchas felicidades y muchas gracias por apoyar a esta gente y nuevamente gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy aquí y me gusta comentar que no soy poseedor de la verdad absoluta, sé que no tengo la verdad absoluta. Lo que traigo para ustedes es una propuesta, es la realidad que yo toco y que veo, pero no es toda la realidad. Ojalá les sea interesante lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy, en esta noche. Y nuevamente gracias por la invitación. Y bueno, comienzo por contextualizar un poquito. Resulta que en nuestra cultura, al menos en este lado del occidente, a ver si creo que se puede compartir. Así ya, ahí estamos. En esta parte del mundo resulta que pues muchas cosas nos las comentan, nos las venden, digamos, como que para siempre. Siempre hasta que la muerte nos separe. Aquí en México, pues oímos a mucha gente que le preguntamos, oye, ¿tienes seguro de vida? Pues ¿para qué si todavía no me voy a morir? Oye, ¿tienes esto? Como que tenemos mucho la cultura de no me va a pasar, no va a suceder. Y resulta que sí sucede, que sí pasa. Algo que se nos olvida en esta parte del mundo, porque en el Oriente la tienen un poquito más clara, es el hecho de que todo es temporal, todo es impermanente, todo va a terminar en algún momento dado. Terminará esta reunión, terminará una fiesta, terminará los estudios, terminará el mal clima, muchas cosas van a concluir en un momento dado y eso es algo que se nos olvida, como que esperamos que muchas cosas sean para siempre y no es así. Cuando tenemos más en cuenta la temporalidad, nos invita a vivir de la mejor manera posible
cualquier evento que estamos viviendo, sea una fiesta, sea un funeral, sea una complicación, sea un triunfo, sea un esfuerzo para lograr un... Vivimos lo más intensamente posible y de la mejor manera posible aquello que nos está tocando. Cuando llega a su final es más fácil soltarlo. Y un ejemplo sencillo es, por ejemplo, cuando hay una fiesta. Resulta que son unos 15 años o una boda o una graduación y están los músicos, la gente está bailando, está disfrutando, pero pensemos que a lo mejor entre ese grupo hay varios que como que no se animan a participar en el baile porque no está la música de su agrado. Y ya que va a ser la 1 de la mañana o ya que se van a ir los músicos, a lo mejor tocan una o dos piezas que sí que ellos bailan, se levantan y de repente los músicos dicen, bueno, pues nos despedimos, adiós, muchas gracias. Y los que apenas se estaban animando a bailar empiezan ahí con que, oye, ¿cuánto cuesta otra hora de música? Pues vamos a cooperar y que se alargue la música, ¿no? No, se acabó. Ese fue el periodo que tocaba. Si no aprovechaste lo que había para disfrutar lo que, como se pudiera, lo mejor que se pudiera, pues no trates de alargar. Y mucho hacemos eso. Tratamos, cuando se acaban las cosas, de alargar, 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 cuando nos agrada, claro. Y el asunto es que todo es temporal en esta vida, ¿no? Entonces, lo que nos pasa es que dejamos de tener en cuenta que todo es temporal y cuando se termina nos toma de sorpresa. Cuando vamos por la vida pensando que lo que estamos viviendo en algún momento se va a terminar, lo aprovechamos de la mejor manera. Insisto, un atardecer, una fiesta, ahorita el momento en que estamos nosotros aquí reunidos, algún momento se va a terminar. Entonces, bueno, nos olvidamos de que todo en la vida es intemporal, es impermanente, perdón, es temporal, y por ende va a llegar un final en la vida de la persona, o en la vida de las actividades que tenemos. Ese final nos va a llevar a un cambio. Ustedes me comentaban hace un ratito que estaban con la sensación térmica de por ahí de 35 grados. Eso se va a terminar y en algún momento bajará a 34, 33, 32, 30, o a lo mejor se pone medio nublado y empieza a llover. Entonces cambia. Fue impermanente el calor, llegó a un final, hubo un cambio de temperatura, pero muchas veces esos cambios que hay en nuestra vida nos llevan a las pérdidas. Y es ahí cuando ya no nos gusta mucho el asunto. No sé en el caso de ustedes, pero seguramente les llega a tener periodos de mal tiempo, de fríos, de mucha lluvia. A lo mejor hay árboles caídos. Y igual se levantan de algunas casas, en fin, y eso causa problemas, causa pérdidas materiales, pero a veces también hay pérdidas personales que, que no es agradable. Y en el tema de las pérdidas también me gusta hablar de ausencias, porque a lo mejor soy muy esquemático y cuando yo hablo de pérdidas se me hace así como mi pluma, pero la voy a encontrar. Pero cuando hablamos de pérdidas por muerte, pues no puedo regresar a la vida a alguien que ya no está. Entonces prefiero hablar más de ausencias. Nos duele la ausencia de una persona, nos duele la ausencia de circunstancias, nos duele la ausencia de un bienestar. Hay cosas que sí se pueden revertir y volver a tomar el camino de las cosas, pero hay cosas que ya no hay regreso. Entonces, esa ausencia de salud, esa ausencia de paz, esa ausencia de muchas cosas, nos llevan a este tema que estamos tratando, que es el de los duelos. Porque obviamente las pérdidas, las ausencias generan un duelo. Y quisiera hablarles de diferentes tipos de ausencias, de diferentes tipos de pérdidas. Y la primera que quiero comentarles es la pérdida o la ausencia de elementos intangibles. Todas y todos los que estamos en este planeta, en algún momento dado cuando éramos más jóvenes y aún ahora, tenemos ideas. Cuando logre esto,
voy a hacer aquello, cuando termine la primaria seguiré a la secundaria, cuando cumpla 18 años iré de viaje, cuando junte tal dinero voy a comprarme un coche. Siempre estamos teniendo ideas para seguir adelante, para realizarnos en algo en la vida. Y resulta que si nos preguntamos cuántos de esos sueños, cuántos de esas metas, cuántas de esas actividades hoy son una realidad, encontramos que no todas se pudieron realizar por las causas que sean. Igual y no se pudo hacer ese viaje, igual y no se pudo comprar el coche, igual y iniciaron un negocio, pero las circunstancias del negocio no fueron las más favorables y hubo que cerrarlo, o no ya lo estaban montando. Y imaginen las personas que el año pasado, febrero, marzo, iniciaron un negocio y resulta que las circunstancias que estamos viviendo en el mundo dicen, pues, ¿qué crees que tienes que cerrar? Dice, oye, pero pues apenas tenía 2 días abierto el negocio. Pues sí, pero tienes que cerrarlo. Entonces, todas esas ideas que no se hicieron realidad, que pasaron a otros, pues ahí se quedaron en veremos, pues resulta que también causan un duelo porque no se realizaron. Y el asunto es que no todas las personas han externado a sus conocidos, a sus familiares, que esas ideas no se pudieron realizar. También tenemos las pérdidas por muerte. Esa es la más fácil de identificar. Cuando le preguntamos a alguien, oye, ¿has tenido alguna pérdida? Generalmente se van al punto de si hay una pérdida de un ser querido que ha muerto. Eso es lo más claro que tenemos cuando hablamos en el tema de las pérdidas. Pero también hay pérdidas sin reconocimiento social. Y resulta que son cambios de vida o circunstancias que no siempre la sociedad, la familia nos ayuda a asimilarlo. Entonces pensemos, por ejemplo, en un chico, una niña que va en segundo o tercero de primaria y por X circunstancia tienen que cambiar a esta niña, a este niño, a otra primaria. A lo mejor para los papás, por asuntos de trabajo, de que se cambiaron de casa o de ciudad, dicen, pues ahora vas a ir a una nueva escuela. Y para ellos simplemente pues, fue el hecho de inscribir a los niños en otra escuela y hasta ahí se acabó. Pero para el niño que cambiaron de escuela, pues fue dejar a sus amiguitos, un lugar que le gustaba, un lugar que conocía, y llega a otro lugar nuevo, que aunque esté más bonito o igual, pues para él es un cambio que no esperaba, que no le preguntaron siquiera, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que la sociedad no reconoce. Cuando alguien se divorcia, pues generalmente vienen los comentarios de no te preocupes, no eres el primero ni el último, a todo mundo le pasa, ya encontrarás a alguien con quien volver a compartir tu vida. O sea, como que es muy fácil, ¿no? O sea, no pasa nada. Gente que esté en prisión, muchas veces, pues como que se les olvida, ¿no? Desde que alguien esté en prisión, al principio, pues sí, mucho gusto, a lo mejor van cada semana a visitarlo, pero al paso del tiempo pues, se alargan las visitas y ahí se queda, ahí se olvida la persona. Y la familia que tiene a una persona en un reclusorio, pues también se queda medio estigmatizada, como que la gente que los conoce ya no toca el tema, y son pérdidas sin un reconocimiento social. El desempleo que a mucha gente ahora le ha tocado, igual es otra de que no te preocupes, ya encontrarás algo, ¿por qué no pones un negocio? La gente nos da muchas soluciones, pero el asunto en verdad es que no hay tanto reconocimiento social a eso. Y cuando hay un duelo por muerte, por ejemplo, lo que sucede es que, digamos que nos ponemos de moda. A partir de que se conoce la información, pues todo el mundo nos habla, yo te apoyo, lo que necesites, estoy contigo, y vienen a vernos y nos traen cosas, y estamos en los rosarios, y estamos en los trámites, estamos en muchas cosas con mucha gente. Nos ponemos de moda, pero al paso de los días, de las semanas, la gente vuelve a tomar su humor, regresa a sus actividades, a su forma de vida, y nosotros vamos quedando con menos gente alrededor. Y por ahí de 3 semanas, un mes más o menos, nos damos cuenta que ya falta alguien. O sea, además de que ya los que venían conmigo no vienen o ya no me hablan, ahora sí me doy cuenta que alguien sí perdió la vida, ya no está conmigo, y entonces eso me pega, ¿no? Y nuevamente estamos hablando de una pérdida sin reconocimiento, con todo y lo que a quien lo vive en directo le duela mucho. También hay pérdidas por pérdidas, y a estas me refiero, que a veces tenemos una pérdida, pero los efectos que tiene esta pérdida pueden ser mucho más trascendentes que la primera. Ya no sucede tanto en nuestro México lindo y querido,
pero hasta hace algunos años era más común que en una familia el papá pues fuera el único que trabajara, y entonces pues él encargaba de los chicos iban a la escuela y más o menos ese era el modelo social en muchas casas. Pero, ¿qué pasa ante la muerte del papá? Las circunstancias cambian. La señora enviuda, la economía cambia, a veces hay que vender la casa, hay que vender el coche si es que hay. O sea, mucho de la economía, el proveedor ya no está. Y hay que ver cómo le hacemos para seguir adelante. Entonces, la pérdida primaria, que fue la muerte del papá, sí pega. Pero los efectos secundarios, las pérdidas que suceden por la primera, pegan mucho más que la misma que dio origen a todas aquellas, ¿no? Y por último, las pérdidas por ganancias. A veces cuando ganamos también perdemos. Y vemos en un artista que cuando era joven, pues igual ni era artista, igual y no salía en la tele o en las películas, y podía andar por el mundo como si nada, ¿no? Yo digo, a lo mejor podía comerse unos tacos ganaste en una bicicleta, en un puesto en la calle, y ni quien le dijera nada. Pero a raíz de que se hizo famoso, pues está el dame tu autógrafo, la foto, y entonces el otro apenas va a comer el taco y, sí, como. Entonces, pierde su privacidad, pierde su intimidad, porque pues ya no lo de su fama, que es algo agradable, bueno para muchos, lo priva de muchas cosas, y entonces a veces por ganar también tenemos pérdidas. Imaginemos a alguien que a lo mejor en la población donde ustedes están, en Coatzacoalcos, lo promueven en su trabajo y le dicen, oye, ¿sabes qué? Que pues te vas a ir a la zona norte para trabajar y para representarnos y demás, y te toca toda la península de Baja California, de Tijuana hasta Los Cabos, te la vas a pasar yendo y viniendo todo el tiempo, ¿no? Te vas a ir a vivir allá, te vamos a ayudar para que te lleves a tu familia, y pues todo parecería muy bonito, más ingresos, más puesto, más todo, pero el asunto es que estando ahí con ustedes en Coatzacoalcos, el señor a la hora de la comida podía ir a su casa y regresar a trabajar, o podía estar más tiempo con su familia, más tiempo los fines de semana, y con este ascenso que le están dando, que es una ganancia, pierde el poder convivir con sus hijos, con su familia, porque tiene que andar viajando por toda la península, y pues ahí lo ven, así como estamos nosotros ahorita, ¿verdad? Ya no en vivo, como era antes. Entonces, muchas veces las ganancias también nos dan una pérdida. Generalmente cuando hay una pérdida, lo primero que atendemos es lo material, y los sentimientos se quedan para después. Pensemos en un terremoto, se dañan las casas, y lo primero que se atiende pues es tratar de reconstruir la casa o de habitar la parte que sí se puede, y se atiende lo material, pero la emoción del temblor, de perder la casa y esto, como que eso es, luego lo vemos, ahorita importa lo material, y lo secundario se convierte el sentimiento, las emociones, la tristeza por aquel suceso, y eso sucede en muchas cosas. Se atiende primero lo material y posteriormente los sentimientos. Entonces, ¿cómo y con quién hablar sobre lo adverso que tenemos en la vida? ¿A quién le platicamos? Porque resulta que a veces estamos platicando con alguien y decimos algo adverso, triste, complicado, y bueno, ya ahí lo dejamos porque estamos en una fiesta, vamos a disfrutar y dejamos los temas tristes para otro momento. ¿Y a quién le platico? O me acerco con un amigo y, oye, fíjate que me pasó tal cosa, y ajá, ya como a los 2, 3 minutos, pues ya agüécale, ¿no? Ya vámonos a otra cosa, o empieza a preguntar, o empieza a hacer otras cosas, y ya no nos pone la atención de vida, o si alguna vez ya le platicamos la complicación, va a decir, ay, ya pasan 3 meses, eso y todavía no puedes resolverlo. No, ya, bríncalo, sigue adelante. Entonces, es muy difícil encontrar con quién hablar sobre las cosas que nos están complicando la vida. ¿Cómo manifestar dolor sentimental en un mundo que al parecer solo le importa lo bonito, lo agradable, lo joven, que no tengamos arrugas, que tengamos el peso ideal, que tengamos una fortaleza como de 20 años cuando ya llegué al 6.º piso y ya no me alcanzo muchas veces los zapatos, ya me cuesta trabajo amarrarlos, pero
lo que nos ven los medios es que hay que ser con apariencia de gente adulta de 60, 70 años o más, pero con la vitalidad de alguien de 20. Siempre cordiales, siempre sonrientes, siempre alegres, siempre disfrutando la vida. Y la verdad es que eso no es la vida. Hay muchas cosas que no son de esa forma. Y además, mucho de lo que nos muestran los medios es que hay que optimizar el tiempo y los recursos. Y eso de estar hablando de lo que me pasó, de lo que me duele, de lo que no me gusta, como que es perder el tiempo. Entonces, a un lado, porque eso no lo atiende. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo ser con alguien que no le está pasando bien? Porque igual no nos han enseñado a cómo contener, cómo apoyar, cómo escuchar a alguien que no le está pasando bien. Normalmente las frases que tenemos, al mal tiempo buena cara, todo va a pasar, y ya sabemos todas esas frases, ¿verdad? Los niños no lloran, las niñas se ven feas y lloran. Sí, por supuesto que hay expresiones que se hacen con buena fe, pero el asunto es que no necesariamente son útiles cuando no le estamos usando bien. O luego también hay personas muy, muy creativas que lo que hacen es que igual y le platicamos algo que no nos está yendo muy bien, y ellos nos platican una historia mucho más grande, mucho más complicada, en aras de, pues no está tan complicado, mira, hay gente que le va peor. Esa es una forma de verlo. La forma de verlo es que me están dando una super historia muy complicada, y lo que me estás diciendo sin decirlo es que lo mío no es tan importante, no es para tanto. Estoy haciendo demasiado drama por algo que no tiene tanto caso cuando a gente le va mucho peor. Y entonces, bueno, resulta que todas estas frases que conocemos, pues nos damos cuenta cuando pasamos por algo desagradable, que no necesariamente, aunque están dichas con buena intención, no necesariamente ayudan a la persona que la está pasando mal. Posibles reacciones cuando sucede una adversidad. Al parecer hay 4 posibles reacciones. Igual hay más, o las generalizo mucho, no lo sé, pero a mi parecer hay 4 posibles reacciones. La primera, cuando algo desagradable nos sucede, una cosa que hacemos es huir, evadirnos. Y hay muchas formas de evadirnos. Nos podemos evadir en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en los ejercicios, en el estudio, en tener muchas actividades sociales, en los viajes. Hay muchas formas en estar acomodando cosas en la casa. Hay muchas formas de evadirnos de lo que no nos está gustando, de la experiencia que vivimos que no nos agrada, y nos evadimos como podemos. Haciendo un poquito recuerdo de esta canción que creo que la cantaba Emanuel, de quiero dormir cansado para no pensar en ti. De alguna manera lo que hacemos es eso, evadirnos para no pensar en el problema o en aquello que no nos está agradando. La segunda es que nos hacemos la víctima, nos quedamos pasmados, no sabemos qué hacer. Y hay gente que de veras, cuando le pasa algo muy complicado, se quedan pasmados, no saben ni para dónde, ya, ni lloran, ni se ríen, nada, se quedan ahí engarrotados casi. Y hay que ayudarles a que reaccionen, a que actúen, a que sigan adelante. Pero también hay personas, en este segundo punto, que se hacen las víctimas, y entonces resulta que nos platican que ellos no son capaces de reaccionar o de actuar en aras. Y entonces imaginemos que alguien que ustedes conocieran, fallece la esposa, y el señor dice, híjole, pues yo no sé hacer de cocinar, y tengo 3 hijos, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y bueno, pues, seguramente habrá gente de muy buen corazón cerca de él que dirá, no te preocupes, yo hago la comida, aumento la comida para 4 y todos los días te llevo la comida a tu casa, y así ya no te compliques con la comida. Ay, muchas gracias. Híjole, pero es que pues tampoco sé lavar. Pues nomás echa la ropa a la lavadora y ya, hombre. No te preocupes, también te ayudamos con la ropa. Y así empieza a repartir todas sus actividades, se hace la víctima y todo el mundo le resuelve la vida.
Lo que no saben es que cuando hacemos eso, dependemos de los otros para seguir adelante. Y entonces, igual y esta semana alguien no pudo lavar la ropa y dice, híjole, pues ahora hasta la semana que entra. Perdemos el poder, dejamos de estar empoderados, dejamos esa capacidad de decisión porque cedimos nuestra capacidad de decisión a otros en aras de, pues, flojito y cooperando y que me ayude el mundo. Sí, pero perdemos muchas cosas y eso es lo que a veces la gente no toma en cuenta. Entonces llevamos dos. El primero, huir. El segundo, quedarse pasmado o hacerse la víctima. El tercero, reacción. Muchas veces reaccionamos. ¿Y con qué me refiero a reaccionar? La gente cuando a veces no nos va muy bien, lo que hacemos es que resolvemos lo que tiene que seguir. Hacemos lo que sigue, sin mayor problema. No nos detenemos y damos solución a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Pero resulta que lo hacemos de mala gana, quejándonos. Es que si no hubiera pasado esto, yo no estaría haciendo aquello, es que ¿por qué me tocó a mí? Y yo no puedo hacer esto, pero lo estoy haciendo porque pues, ya no había nadie más que lo hiciera. Sí resuelven, sí hacen, dan soluciones, y lo hacen bien a veces, pero siempre se están quejando. Y pues no es grato, ¿no? El que están escuchando a alguien que todo el tiempo se está quejando, que está resolviendo, pero pues que no le gusta lo que está viviendo. Y la cuarta opción es aceptación. Ese es el ideal, aceptar lo que estamos pasando, aceptar lo que estamos viviendo, sí revisar qué pasó, sí revisar las causas que llevaron a esto que estamos viviendo. A veces no las sabemos, a veces simplemente tendremos que quedarnos con que pues pasó, sucedió y la verdad no sabemos ni de dónde. A veces sí se puede saber un poquito de las causas y es bueno porque igual y podemos al paso del tiempo pues procurar ciertos cuidados para que no se repita eso. Pero no siempre tenemos toda la información sobre los hechos o sobre las causas. Entonces la persona que acepta no se pelea tanto con qué fue lo que causó la circunstancia. Dice, bueno, ya pasó, ¿dónde estoy parado? Hago un inventario principio de realidad, ¿dónde estoy parado? ¿Qué está a mi alcance? ¿Con qué puedo seguir adelante? Y siguen adelante. No se están quejando de que si no me, ¿por qué me toca a mí? Porque no, nada, o sea, a lo que sigue, a otra cosa mariposa y vamos a darle. Ese sería el ideal. Sí, no dejan de lado con los sentimientos de dolor, de angustia, de preocupación, los viven, pero no se enfrascan en eso, procuran seguir adelante en su vida y procurarán ir dando tiempo a este asunto de los sentimientos para poder seguir adelante. Algunos efectos que también suceden cuando hay cambios drásticos, fuertes en la vida, pues son algunos que seguramente ustedes conocen. Hay muchos, pero les comento algunos en rápido. A la persona que esté en duelo le puede dar mucha hambre, o sea, igual y antes no comía mucho, pero pues ahora le da por comer de todo, sobre todo cosas que estimulan el ánimo, como son las frituras, las harinas, azúcares, pues eso como que motiva, ¿no? Y pues ya sabemos qué pasa con eso, como que nos hacemos más robustos, ¿no? Cuando entramos a ese tipo de gustos. Pero también hay gente que se le ve el hambre y comen muy poquito, porque no están de ánimo para comer. Entonces, o nos da mucha hambre, o se nos quita el hambre. O tenemos más ganas de dormir, o se nos van las ganas de dormir. O dormimos en horas en las que antes no dormíamos. Igual en la noche no puedo dormir, pero duermo en el transcurso de la tarde, del día, porque a esa hora que me da sueño, se alteran los ritmos de sueño. Algo que también puede pasar es que las personas que seguimos con vida procuremos realizar actividades que no hacíamos antes, pero que sí hacía la persona que ya no está. Entonces, por ejemplo, la persona que ya no está, resulta que le gustaba tener macetas y sus plantitas. Y a mí no, pero como extraño a esa persona, de la nada, posiblemente me empieza a dar el gusto por tener plantitas y macetas. A lo mejor la persona que falleció le gustaba el deporte y veía el fútbol y el béisbol y las olimpiadas, y a lo mejor yo no. Pero a raíz de que muere esa persona, pues me vuelvo aficionado de diferentes deportes. O al inverso,
o dejamos de hacer algo o empezamos a hacer algo, y es una manera en que nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente nos hace pensar que la persona todavía sigue con nosotros. Igual que cuando a veces usamos el reloj del abuelito o algún artículo que tenía la persona que no está, es una manera de sentir que todavía está presente con nosotros. A veces hay alivio y muchas personas no lo ven muy bien, sobre todo cuando quien falleció o ya no está, tuvo una enfermedad muy larga, muy complicada, igual estuvo en coma, estuvo postrado mucho tiempo. Y obviamente sabemos que cuando eso pasa, el desgaste emocional de quienes cuidan, aparte del desgaste económico, pues es muy fuerte. Los cambios de ritmo en los tiempos, cuando salga de trabajar voy a ir a cuidar a tal persona, vamos a cambiar algunas cosas de la casa para poder seguir atendiendo, en fin, hay muchos movimientos. Entonces, cuando alguien muere, que estuvo postrado o una enfermedad muy complicada, a veces hay un alivio de, descansó quien falleció, pero también descansamos quienes lo cuidamos. Y muchas veces ante la sociedad o a que nos conocen así como que, ¿cómo que te sientes aliviado? Deberías de estar triste. Pues sí estoy triste, pero pues también ya todos vamos a descansar, porque fue una complicación muy larga, ¿no? Y eso a veces no se entiende. Espero que hasta aquí vayamos en esto del contextualizar para poder ir entrando al tema del duelo silente. Y dices, ¿qué propicia un duelo silente? El duelo silente se propicia, a mi parecer, principalmente por esta presión social y por esta a veces presión familiar de échale ganas, sigue adelante, ya pasaron 3 semanas, ya pasó un mes, ya pasaron 2 años, ya pasaron 5 años y sigues de luto, sigues triste, no te animas, estás depre. Y entonces, ante esa presión, lo que hacemos muchas veces es ponernos cara de, ¿estoy bien? Para que no me estén fastidiando. Y entonces pongo mi cara de, ya estoy bien. ¿Y cómo estás? Bien, bien, ya sigo adelante, ya no uso ropa negra, ya estoy de ánimo, ya voy a las comidas, ya voy a los festivales, ya sigo mi vida que tenía antes, para que diciendo que tengo que. Pero la verdad es que internamente sigo con una turbulencia, con una tormenta, con una angustia que no me deja. Pero como no quiero que me estén diciendo lo mismo, pues mejor pongo buena cara y lo que hago es que lo vivo en silencio, lo vivo callado, lo vivo a mi manera. Entonces, solito tendré mis rituales. A lo mejor cuando es aniversario de la persona que ya no está por su muerte, pues igual y así como en la película esta del Karate Kid, el señor Miyagi pues se ponía 2, 3 pegoles y se ponía triste y se ponía su uniforme y extrañaba a su esposa y era su ritual del año, ¿no? Arreglaba un coche todo el año y el día destrozaba el coche y volvía a empezar y ese era su ciclo de él y era la manera en que ese duelo silencioso lo vivía a su manera, a su tiempo. Igual hay personas que acuden a lugares, a restaurantes, escuelas, lugares de vacaciones. Cada quien tiene sus secretitos, digamos, para llegar a ciertos lugares y vivir de alguna manera esa nostalgia, esa tristeza, esa ausencia de que alguien ya no está presente. Y insisto, lo hacen a su manera. No niegan que existe ese dolor, simplemente organizarán su vida para darle momentos a ese dolor e irlo atendiendo, que vaya evolucionando. Obviamente les interesa que se solucione, pero generalmente tampoco acuden a un apoyo profesional. Generalmente es pues como me dijeron en mi casa o como yo entiendo que hay que vivir el duelo. Mucha gente no acude con un tanatólogo, con un especialista, puede ser psicólogo, psicoterapeuta, en fin, hay varias opciones. Y no se acude a ellos porque aún existe el estigma de que si voy a un terapeuta, pues es que algo tengo mal aquí arriba, ¿no? Pues es que me siento mal, ese es el punto, no es que esté deschavetado, no me siento bien y por eso necesito a alguien que me oriente y que me ayude y que me diga qué pasa. Otra cosa que favorece la existencia del duelo silente, a mi parecer,
es que no hay un manual que diga, pues va a pasar esto y esto y esto y esto y esto, y está bien que llores, está bien que estés triste, está bien que no quieras comer, está bien que comas mucho. O sea, todos esos efectos que platiqué hace ratito, entre otros, porque hay muchos más, pues no hay un manual que nos diga qué pasa, ¿no? Y tampoco es una receta, porque no a todo mundo le sucede, que esa es la otra, ¿no? Cada quien vive su duelo a su manera, porque la importancia de la ausencia es diferente para cada quien. Y lo pongo de esta manera. Si yo pierdo esta pluma, que me la obsequiaron, pues no me va a gustar, porque, pues, oye, esta pluma me la regalaron, no sé dónde la perdí. Bueno, pues compraré otra, buscaré otra y haré lo que tenga que hacer. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es muy importante quien ya no está o aquello que ya no está? Eso es diferente. Entonces, yo quiero pensar que todavía las chicas, las damas, siguen teniendo esas costumbres, ese hábito. Cuando yo estaba más chavo, pues veía a mis equivalentes mujeres que entre los libros guardaban pétalos de rosa o la tarjetita de te quiero mucho, la servilleta de la primera vez que salí, el noviecito fulano, y, ay, mira, y los guardan entre libros, ¿no? En las páginas del Don Quijote o de cualquier libro de esos. Y entonces resulta que un día alguien hace acomodo de la casa y dice, oye, todos estos libros de primaria y secundaria, adiós, los voy a regalar a una biblioteca o a ver qué hago, y ¡zas! Se llevan todos los libros. Entonces cuando alguien que tenía algo guardado en esos libros llega, oye, ¿y los libros que estaban aquí? Ah, ya los regalamos. ¿Cómo? Es que ahí estaba la tarjetita, la servilleta, el boleto del cine, no sé qué. Ay, pues ya, no importa. Sí, para algunas personas eso no importa, porque no es parte de su vivencia, pero para quien los guardó ahí es muy importante. Entonces, lo que quiero describir es que hay pérdidas o ausencias insignificantes, como decía de la pluma, y hay pérdidas muy significativas, como pueden ser objetos, o como pueden ser personas, o como pueden ser circunstancias. Y entonces lo que nos dicen muchos estudiosos del tema es que en la medida en que sea importante para nosotros lo que está ausente, en esa medida el efecto de dolor, la reacción que vamos a tener ante el suceso, posiblemente sea mayor. A mayor significado, mayor efecto sentimental, emocional, y pues entre menos importante sea, pues no importa, compro otro y se acabó. Eso pues nos hace ver que el duelo, cualquiera que sea la causa, pues no es igual para todos. Por eso, aunque exista un manual, que insisto, no hay tal cual, pues no todos vamos a cumplir con lo que dice ahí. Habrá cosas que ahí no están explicadas, habrá cosas que sí, las viviremos no necesariamente como eso, no es una receta, cada quien en el duelo necesita una receta especial, un traje especial, digamos un traje hecho a su medida, de acuerdo al tipo de duelo. La misma persona a lo largo de su vida puede tener 4, 5, 10, 20 duelos y cada uno va a ser diferente, no porque aun cuando las causas sean similares, no necesariamente lo va a vivir de la misma forma. Entonces ya les comentaba, un duelo silente se vive en silencio a su manera. El mundo, digamos, sabe qué me pasó, pero yo que lo estoy viviendo, pues procuro dar buena cara al mundo para que no me sigan presionando y con eso acabo la fiesta en paz, aunque yo sigo en mi propio proceso, a mi ritmo, a mi manera, con los elementos que estén a mi alcance. En el tema del duelo silente también yo creo que la gente tiene derecho a elegir cómo puede ser ayudado. Ir con un especialista o atenderlo, pues como decimos en México, como Dios me dé a entender, y ahí voy, adelante, tratando de resolverlo como mejor puedo. No necesariamente con la ayuda de un especialista. Igual y leo libros o voy a talleres o hago algunas cosas para ayudarme, pero no necesariamente voy a recurrir a un especialista. Entonces, bueno, yo creo que la gente tiene derecho a elegir cómo ayudarse a sí misma para poder seguir adelante. ¿Qué puede ser útil para atender un duelo silente? Básicamente, hablar,
y ser escuchado, que son dos temas muy complicados, porque les decía hace un rato, si estamos en una reunión, si estamos con amigos y, oye, ¿qué te pasa? Pues es que estoy triste porque se murió un amigo, así, así, o pasó tal cosa. En poquito tiempo, bueno, ahí la dejamos porque aquí venimos a festejar, no vamos a hablar de cosas tristes. Y hasta ahí se acabó, ya nadie me va a escuchar. Es muy complicado, al menos para mí, aquí en lo que me toca conocer, no es fácil encontrar a una persona que sepa escuchar. La gran mayoría sabe oír, pero muy pocos saben escuchar. Y hay una diferencia muy fuerte entre las dos acciones. Oír lo hacemos todos los días en muchos momentos, pero escuchar en serio, estar atento a lo que alguien me está diciendo sin suponer nada, sin tratar de concluir la historia mentalmente, y, ya sé para dónde va, ya sé con qué me va a salir, o estar pensando en soluciones, eso ya no es escuchar. Escuchar es estar atento y hasta el final, pues como que reembobinar todo, y entonces si me preguntan, tal vez conteste, pero no necesariamente es estar pensando o una cosa breve. Es muy complicado a veces escuchar. Hay gente que nace con la habilidad de ser buena escucha, y hay gente que, lo digo por mí, requerimos de un entrenamiento para aprender a escuchar a las personas. Si en algún momento ustedes han sido escuchadas o escuchados por alguien, seguramente sabrán la diferencia entre oír y ser escuchado. Y también la diferencia entre hablar libremente lo que ustedes quieren expresar. Porque muchas veces, pues depende con quién estemos, a lo mejor con quien estoy está muy dispuesta o dispuesto a escucharme, pero igual yo no me atrevo a decir palabrotas, entonces voy a estar así muy, muy mesuradito en mi forma de expresarme. A lo mejor con quien quisiera expresarme así de manotazos y gritar y demás, pues no es buena escucha. Entonces, ahí no va a haber una buena combinación. Entonces, cuando alguien puede hablar sin ser interrumpido, sin que se le hagan preguntas, sin que hace rato dijiste 24 y ahorita dijiste 25, a veces igual y nos damos cuenta que está mintiendo o que modifica la realidad de lo que pasó. Y, y le decimos, es que hace rato me dijiste, y cuando tenemos esa libertad plena de hablar, el tiempo que sea, porque además en sesiones las terapias pues, son entre 45 minutos y una hora, y pues gracias, pero nos vemos la siguiente, ¿no? Y pues estaba así como en la telenovela, pues en lo más interesante, y resulta que se acabó la sesión, y entonces hasta la próxima, y ahí se complica. Cuando alguien tiene la opción de hablar, y que alguien lo escuche realmente, es un alivio, es algo que ayuda mucho a la persona que se puede expresar libremente. Pero eso no es muy fácil de hacer. A mí me ha tocado pues la fortuna de poder acompañar a alguien y pues hasta ahorita el mayor récord que tengo, y hace poco me pasó, se repitió en los tiempos. El mayor tiempo que he podido escuchar a alguien sin interrumpir nada, dejé a la persona que hablara, fueron 3 horas y media. Entonces, yo creo que se sintieron bien, ¿no? La pregunta es cuántas veces nosotros hemos podido ser los que hablemos libremente una y otra vez, o incluso quedarme en silencio 5, 10, 15 minutos y volver a retomar la palabra. Y que la persona que me esté escuchando no dice, ¿ya acabaste o le seguimos? O nada, sigue presente. De veras, es muy complicado encontrar a alguien que en verdad escuche. Pero eso es útil para atender un duelo silente. Otro de los puntos que yo sugiero para atenderlo, sin que sea directamente atender el tema, de una manera ulterior dirían, es a través de las artes. Pintar, estar en la música, en los bailables, en el baile, en el festival, en la escultura, todo lo que son artes, es un muy buen camino para encauzar un duelo. Y se los comento porque conocí a alguien que era de su estado, de allá de Veracruz, de otra ciudad, pero era del estado de Veracruz,
A su esposo le ofrecen trabajo aquí en la ciudad, vienen a vivir para acá. Ella tenía su trabajo en su población y lo tuvo que dejar para venir con el esposo. Pues el esposo se despertaba temprano, se iba a trabajar, regresaba en la noche, pues como nos pasa a muchos por acá, y ella no sabía qué hacer. Y empezó a entrar en una depresión porque pues no tenía amistades, pues tenía miedo de salir a la ciudad, en fin. Y entonces optó por buscar apoyo terapéutico. Estuvo como con 3, 4 terapeutas y no se halló. Pero un día se encontró unas clases de baile, no me acuerdo si era danza árabe, jazz, alguna cosa de esas, y ella fascinada. Me decía, mira, Oscar, es que ahí puedo ir, expreso mis sentimientos, bailo, hago lo que quiero, y no le tengo que andar contando a nadie en mi vida, y es una manera en que me desahogo de esto que traigo pendiente. Ah, pues qué bien. Igual podemos ver en la historia musical los grandes músicos, Beethoven, Mozart, Bach, todos los muy grandes, vivieron circunstancias muy complicadas en su vida. Y la música fue el cauce para poder darle salida a ese dolor, a esa angustia, a esas complicaciones que tenían en su vida. Lo mismo las pinturas. Hay un autor, Edvard Munch, o Munch, que pintó una obra que la conocemos aquí como El Grito, que está un hombre así como corriendo. Edvard Munch, si buscan en internet, la gran mayoría de sus pinturas son bastante fuertes, con mucho dolor, con muchas complicaciones reflejadas en la pintura, pero insisto, fue el camino que él encontró. Si nos vamos a escultura, seguramente haremos lo mismo, encontrar gente que canalizó su sentir a través de las obras. Por eso insisto, la música, las artes en general, pueden ser un buen camino para dar cauce a estos sentimientos, a estos pensamientos, a estas emociones que surgen a raíz de una ausencia que nos es significativa. En este caso, ahora sí que discúlpenme por tomar de ejemplo a alguien de aquí, pero la creación de una fundación es otra forma de darle cauce a aquello que me sucedió. Ya tengo la experiencia no agradable, algo que sucedió, pero puedo generar un espacio en el que puedo ayudar a otros, no necesariamente con la misma problemática, pero sí matizada a otros temas. Me hablaban de que hay grupos de duelos mixtos, entonces no es en específico uno, hay varios. Entonces esa es otra forma de canalizar mi sentir y estar moviendo. Tuve un maestro que nos decía que generalmente cuando estamos en sesiones, en terapia, la persona que acude en busca de apoyo, de orientación, muchas veces nos va a llevar o va a expresar temas que nosotros no hemos concluido o no hemos terminado de resolver. Dice entonces, así como que, ups, me estás preguntando algo que todavía no resuelvo, pues no le puedo decir eso, ¿verdad? Pero pues me lo quedo guardadito. Y decía este maestro, al final de las sesiones, en muchas ocasiones, ustedes se van a preguntar, ¿le cobro o le pago? Porque ¿quién estuvo en sesión? ¿Sí? Porque eso nos pasa. Entonces, tener actividades como las que ustedes desarrollan para apoyar a más personas, es eso, es encauzar de alguna manera mi experiencia. Yo sí sé que se siente pasar por esto. No digo que sé qué sientes. Tengo la idea, pero nunca voy a poder sentir lo que tú sientes. Pero tampoco estoy tan fuera del canal como para no poder ayudarte, porque sí, de alguna manera sé qué te está pasando. Y eso ayuda a las personas que están pasando por momentos complicados. Yo creo que hay un modelo ideal para atender a las personas en duelo. El asunto es que no siempre se juntan todos los elementos. Y voy a tratar de explicarlo. Es un modelo ideal, por eso no es fácil que se realice. Pero para mí, primero tiene que haber un interés del doliente en atender su dolor. Es como cuando alguien se corta. Si se corta,
Y dices, ay, pero no quiero que le eches a que me duele. No, pues entonces ya no te interesa ese dolorcito, pero necesitas esa parte del dolor para poder curarte. Igual cuando hay un doliente por una ausencia, por un duelo, el doliente debe de tener el interés por atender el dolor. También el interés en vivir los sentimientos que surjan al empezar a atender ese dolor. Si dice, pues sí quiero, pero no quiero llorar, no me quiero poner, no, pues entonces ya no estamos cuadrando el asunto. Tiene que haber interés en atender el tema y, digamos, interés en que si surge o si surge tristeza, pues vivirlo, ni modo, así toca. Tiempo para la atención, tiempo para ir a terapia, que a veces lo que sucede es que algunas personas acuden a terapia 2, 3, 4 sesiones, 5, y solitos se dan de alta y ya no regresan, porque no tienen tiempo, por lo que sea, y entonces se suspende el procedimiento y se van. Entonces necesitamos también que haya tiempo para atender el dolor, para atender el tema. Un lugar propicio, porque a veces cuando nos reunimos con un amigo, con alguien que nos apoye, pues igual es en un café, igual es en un restaurante, igual es en una casa, pero en la casa pues pasan los chicos, tocan el timbre, suena el teléfono, hay muchos distractores, no hay mucha privacidad, y entonces tener un lugar idóneo para atender a alguien también es importante. También es importante, como decía hace rato, contar con alguien que sepa escuchar, porque pues desafortunadamente también conozco terapeutas que no necesariamente saben escuchar y son más bien así como muy directivos, tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer. La otra me platicaban de alguien que acudió con un psicólogo porque murió un familiar y el psicólogo así secamente le dijo, mire, está bien que esté triste, que llore, pero ya después de 10 días ya siga con su vida y no haga tanto drama, ¿no? ¿Cómo le dices eso? No puedes decirle eso. Entonces, alguien que sepa escuchar, alguien que sepa acompañar y también alguien que sea confidencial. Porque a veces no acudimos con un terapeuta, acudimos con un conocido, pero si el conocido es de los que corre el chisme de rapidísimo, lo sube al Face y además ve su versión, muchas gracias por tu confidencialidad, ¿verdad? Y por último, la parte económica, porque cuando los servicios son de, digamos, simbólico pago, pues está bien, ¿no? Por ahí dijeran algunos autores, es que si no pagas no te curas, ¿no? Siempre lo gratuito no siempre causa muy buen efecto, pero bueno, a veces el dinero, aunque sea poco lo que haya que pagar, pues hay personas que les es muy, muy complicado poder seguir pagando las sesiones por mucho tiempo, digamos, meses, y entonces también lo que hacen es que, adiós, ya fui a desahogarme un poquito y ya no regreso. Entonces, juntar todos estos puntos para generar una situación ideal de apoyo a alguien no es muy sencillo, pero pues, ojalá se pudiera dar con mayor facilidad. Ya por último, ¿es un duelo silente se resuelve? Sí, sí se resuelve. Pero para ello necesitamos tiempo, paciencia y sobre todo un apoyo profesional. Alguien que nos pueda ayudar a resolverlo. Si no hay alguien, hay otras opciones, pero mi recomendación siempre es acudir con un profesional que sepa del tema y seguramente iremos viendo los resultados conforme vayamos acudiendo a las sesiones. Y bueno, pues más o menos así, muy, muy genéricamente ya les platiqué qué es el duelo silente, qué lo genera y cómo podemos más o menos atenderlo. No sé si alguien quiera preguntar algo o no sé cuál sea Por aquí el modelo que sigan. Sí, por aquí tenemos unas preguntas, doctor. Dice, ¿el duelo silente podría ser una decisión personal? Sí, sí puede serlo, porque ante la presión que tenemos del mundo o de la sociedad, de la familia, decidimos personalmente decir, pongo mi voz y sigo adelante. Esa es una opción. La otra es que tal vez no es que la presión social me lleve a eso, simplemente soy de la idea de que la fiesta debe de continuar, el show debe continuar, y pues a lo mejor, y conozco casos porque he estado ahí,
fallece una persona, se hacen los servicios funerarios, se concluyen los servicios funerarios, pero empieza a trabajar. Sigue su vida como si nada hubiera pasado. Entonces, si es una decisión, seguramente no se siente bien, pero hablaba hace un rato que una decisión que tomamos es evadir lo que nos pasa a través de distraernos con otras cosas. Pero sí, la respuesta es sí. Aquí precisamente dicen, ¿podría confundirse con una forma de evasión? ¿Cómo distinguirlo? Bueno, casi todos tenemos un ritmo de vida, unas circunstancias cotidianas. Nos despertamos a cierta hora, hacemos ciertas actividades, ya tenemos más o menos establecido un ritmo de vida. Cuando ese ritmo de vida se mueve a algo no estándar, digamos, a lo mejor yo iba al gimnasio 1 hora, pero ahora voy 3. A lo mejor antes me despertaba a las 7 de la mañana, ahora me despierto a las 5 y empiezo a hacer otras cosas. Antes me dormía a las 10 de la noche y ahora me duermo 12:30, igual haciendo otras cosas, leyendo. Cuando movemos esa cotidianidad, de alguna manera nos está diciendo que hay algo que no está en orden y que nos está llevando a modificar nuestra vida cotidiana. Okay, gracias. También dicen por aquí, ¿el duelo silente es en soledad o podría también ser cuando se vive solamente con algunas personas seleccionadas? Generalmente se vive a solas porque no lo hacemos a nuestros propios rituales o lo hacemos a nuestra manera a solas. Pero también puede darse el caso que elijamos a 2, 3 personas, un grupo muy directo, muy pequeñito, para acompañarnos por esa circunstancia. Okay. Dicen, el duelo Sí, silente... las dos es válida. Ok. Dice, ¿el duelo silente podría causar alguna enfermedad, ya sea depresión, estrés o alguna que se pueda desarrollar? Sí puede ser, y por eso es mi sugerencia de acudir con un especialista, siempre. Porque sabemos, digo, los porcentajes varían, depende a las propuestas, al investigador, a quien lo aporte el dato, ¿no? Pero sabemos que muchas enfermedades, muchos padecimientos son somatizados por angustia, por estrés y son desencadenantes de enfermedades. Entonces, por supuesto que puede llegar a generar una enfermedad y por eso la sugerencia siempre es acudir con un especialista, no dejarlo a que el tiempo lo cura todo y todo. No. Hay que hacerlo, hay que entrarle. Por acá nos dicen también, ¿el duelo silente se va sanando o se estanca? Creo que yo viví durante 9 años un duelo silente. Ya no aguanté, bendito Dios, me guiaron para buscar ayuda por el miedo a ser juzgado. Así es. Pues ahora sí que gracias por la opinión de quien nos expresa esta pregunta y su comentario. Le voy a decir que en mi caso, y de hecho viene escrito en el libro, pues yo creo que me tardé como 15 años, era de que existía la tanatología. O sea, de entrada pasó 15 años, más o menos. Y ya de ahí empezar a atenderlo. Entonces, sí, se quedó ahí en suspenso y la vida sigue, pues ahí déjalo guardadito, porque pues así es como se acostumbraba en mi medio, ¿no? Nunca me dijeron, acude al especial, nada. O sea, pues el tiempo lo cura todo, punto. Y dices, bueno, pero cuando en una clase, en uno de mis diplomados, una de mis compañeras era tanatóloga, yo sé como, ¿eso qué es? Ah, pues es que esto, no me digas. Pero pasaron de veras 15 años en que se quedó cuidadito. Sí, lo mejor es a la brevedad posible darle atención. Ok. Juanita Rivera dice, amo a mi tanatóloga porque me ha escuchado, me dice, siempre sanas tú, sano yo. Gracias, Juanita. Así es. Vero Ruiz dice, creo que mi esposo tiene duelo silente porque no quiere hablar de nada relacionado con el tema de mi hija ni conmigo. Yo quiero ayudarlo, pero no sé cómo, porque él no se deja. ¿Qué tipo de ayuda necesita él? Nuevamente, sugerirle, no llevarlo, porque eso no funciona, generalmente, sugerirle que acuda a atención. Pero les voy a contar algo que platica su
Susana Rocatagliata en su libro Un hijo no puede morir. Y en ese libro ella va narrando cómo le da cauce a la muerte de su hijo. Y un día ella le pregunta a su esposo que si no le duele la muerte de su hijo, que no lo ve muy triste, que él siguió con su vida, con su trabajo. Y él explica que en su familia los educaron para no estar tristes, porque si uno se pone triste, pone tristes a los demás. Entonces no puedes estar triste. Yo tendría mis comentarios al respecto, pero bueno. Entonces no se vale que contamines a los otros con tu tristeza. Y entonces le pregunta a Susana Rocatagliata, ¿y entonces qué haces? Y ella dice, ¿qué haces? ¿Cómo lloras? Y lo que él responde me encanta, porque dice, el que llora es el saxofón. Porque él practicaba el saxofón y a través de la música que él expresaba en su saxofón, perdón por aquí el enredo, es como él le daba cauce. Entonces, igual esta persona que me está comentando ahorita, posiblemente no acuda a un especialista, pero quizá, así como la chica que les narré que iba a la danza, a lo mejor él puede encontrar algo que le pueda dar cauce a su emoción. No necesariamente en el deporte, porque mucha gente dice, no, pues voy a correr o golpea un saco y golpea los cojines y demás. Sí hay técnicas para sacar el enojo, pero en este caso no es propiamente eso, entonces es el sentimiento, ¿no? Yo les voy a presumir, no me lo están preguntando, no están también ni yo para contarlo, pero yo pinto mandalas, entonces muchas veces tengo música aquí conmigo o algún audiolibro, alguna cosa, y estoy pintando. Y es una manera de centrarme en algo y de canalizar, no sé qué se esté moviendo, la verdad no tengo ni idea, pero de que me ha servido y ya tengo bastantes cuadernitos de lo que he hecho. Entonces, igual este señor puede buscar una actividad que le permita expresar su sentir. Gracias. Nos preguntan aquí, nos dicen, entiendo que el duelo silente es un tipo de duelo que muchas veces puede sanar con ayuda de recursos internos y externos, siempre y cuando lo trabajes de la manera que escojas procesarlo. Bueno, en el tema de procesarlo, sí, implica atención. Eso es un hecho. Y obviamente cuando se hace a solas, no necesariamente el resultado será rápido. Digo, no necesariamente, porque aunque hay mucho escrito, la verdad es que no hay nada escrito, no hay reglas, pero sí hay que atenderlo. Yo sí creo, por ejemplo, que muchos autores hablan de que un duelo atendido puede durar entre año y medio y 2 años, un duelo normal, ¿no? Y los clasifican así por normal, complicado y demás. Yo soy de la idea de que aun cuando el duelo es atendido, me puedo morir con un duelo no resuelto. Yo soy de esa idea. Yo, por experiencia personal, ¿no? Al menos hasta lo que a mí me toca conocer de mí, mi sentir y mi vivir, porque yo lo veo con el tema de las fracturas. Cuando una persona se fractura, digamos un brazo, a mí no me ha pasado eso, gracias a Dios, pero alguien se fractura un brazo y más o menos 4 semanas, un mes, anda con el brazo enyesado. Le quitan la férula, el yeso, y el hueso soldó. Ya está bien, ya funciona, vamos. Pero dicen las personas que han tenido ese tipo de situaciones, que cuando hace frío o hay mucha humedad, les duele donde se juntó el hueso. La pregunta es, pues no que ya estaba sanado, sí, pero duele. Luego entonces, si eso lo pasamos al duelo, puede estar sanado, pero algún detallito en mi día a día puede hacer que eso me duela. Conocí a una persona cuya hija murió de 3 años más o menos. Y unos vecinos también se casaron más o menos misma época, más o menos fueron papás en la misma época, o sea, iban muy en paralelo. Entonces, en un restaurante estaba esta persona, entra este matrimonio con la hija ya como de 16 años. Hola, ¿cómo estás? Tantos años sin vernos y se saludan y jijiji, jajaja, que quién sé qué. Adiós, adiós, adiós. En cuanto se va esta persona, la familia, esta persona que su hija murió cuando tenía 3 años, empieza a llorar.
Y le pregunto, ¿qué te pasa? Yo no sabía nada. ¿Qué te pasa? Y me dice, es que ellos eran mis vecinos cuando me casé y pues fuimos muy similares. Casamos al mismo tiempo más o menos, nacieron las hijas más o menos, pero mi hija muere a los 3 y la hija de ellos ya tiene 16. Si mi hija hubiera vivido, estaría de ese tamaño. Entonces, retomo el punto. A lo mejor ya está sanado el hueso, pero pasó algo que me hace recordar. Ahora, hablaba yo de que hay pérdidas o ausencias insignificantes y otras muy significativas. Hablando de las muy significativas, imaginemos a alguien que tiene un accidente de tránsito y que tiene fracturas múltiples e incluso expuestas. Requiere de hospitalización, cirugía, y después de mucho tiempo rehabilitación, y entonces resulta que ya no fueron las 4 semanas, un mes del brazo fracturado. A veces pasan años para que una persona que tuvo fracturas múltiples vuelva a su cotidianidad y no necesariamente su movilidad será la misma. Retomemos esto mismo para una ausencia. Yo no sé, cuando alguien acude conmigo, disculpen el ejemplo chafa, yo no sé si viene con un brazo roto o con fracturas múltiples. Entonces, por eso decía hace rato, es un traje especial para cada quien, es una talla especial. Y para quien diga, es que se resuelve en año y medio, pues según, no lo sé, depende. Hace rato alguien comentó, riqueza personal, elementos internos para resolver, pero también el apoyo externo. Tiene que haber una combinación ahí de ambos lados. No sé si eso responde a la pregunta. Gracias. Dice Juanita, muchas gracias por tan hermosa charla. Con mucho gusto. También Namira, una excelente plática, muchas gracias. Preguntan aquí, dice, las pérdidas secundarias, a una pérdida primaria, ¿cómo debería ser el orden de atención? Global, finalmente global. Normalmente, insisto, tomamos lo material primero y atendemos lo material. Digo, tomando el ejemplo que di de que muere el proveedor, pues hay que hacer cambios, bajar los gastos, se va uno a lo material primero. Lo ideal es que, pues, no solo atendamos las pérdidas secundarias, sino que lo más global que se pueda, tratar de darle el equilibrio para poder seguir adelante. Pues hasta el momento son todas las preguntas, no hay ninguna Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, en verdad, muchísimas gracias por todo esto que nos ha compartido esta noche. Creo que es un tema que pocas veces lo habíamos tratado de esta manera, el duelo silente. Nos vamos con mucho por aprender, en verdad. Nos queda el compromiso de leer más de esta situación. Y bueno, aquí también se da mucho ese tipo de... Me encantó la parte que dice que cómo podemos responder, ¿no? Huir, quedarse pasmado o hacerse la víctima, quejarse, aunque haga las cosas y finalmente aceptar, pero muchas veces ese papel de víctima y cómo esta pregunta, disculpe que se la haga, pero muchas veces en el grupo nos hablan, nos piden entrar al grupo y cuando nos damos cuenta únicamente quieren entrar al grupo, tenemos un grupo de chat para desplayarse y yo lo llamo de alguna manera victimizarse por escrito. Pero le dices, hay una charla, entra a las reuniones y entonces ya no tienen tiempo, te inventan 1 y 1000 pretextos, ¿no? Y es lamentable porque de alguna manera el grupo de ayuda tiene esa finalidad de que sea mutua la ayuda. ¿Sí? Si yo no comparto y nada más estoy escuchando, pero yo siento que con los oídos tapados y nada más quiero desahogarme. Yo leía a Bermejo que dice que te puedes ahogar entre tanta palabra, ¿no?
¿qué nos recomendaría hacer con estas personas? Y creo que usted lo dijo muy bien. Primero debe tener la voluntad de querer sanar. Pero bueno, nos gustaría que nos ampliara un poquito más sobre esta parte cuando, fíjese, ahí no es que le falte o finalmente puede, ya estoy yo dándome la respuesta, lo que necesita es expresarse, pero de forma escrita nada más, pero para que todo el mundo le diga, ay, pobrecito, cómo sufres y esto y el otro, ¿no? Pero finalmente cuando le dices, oye, hay algo para que tú trabajes, haz esto, lee esto, escucha esta charla, entonces ya no pueden, ya no tienen tiempo, jamás, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros ayudarlo de mejor manera en la parte que nosotros hacemos de los grupos de ayuda? No sé qué está pasando por ahí, Carmelita. Te escucho un ruido. Sí, creo que es tu micro. Yo lo digo bien, ¿eh? No sé si... Que haya un zumbido. Ok. Ahí Para mí está bien. Ahí está bien. Ok. Algo que pasa, dice una amiga, también tanatóloga, dice, hacerse la víctima es taquillero, porque nunca falta el samaritano que nos apoye, ¿sí? En aras de apoyar al que está pasando un mal momento, pues, lo que hace es que no le estamos ayudando a ser responsable de su situación, porque le estamos resolviendo. Es como cuando al niño está haciendo la tarea y yo ya me quiero dormir. Y a ver, mira, lo voy a hacer con la izquierda para que parezca que es tu letra. Y ya acabamos. Vamos. Y según yo le ayudé. Dice, no, incluso le estás ofendiendo porque le estás diciendo que es incapaz de resolver sus asuntos. Entre los principios del ser humano somos mortales, tenemos libertad, por lo menos de acción, porque sabemos que hay personas que tienen complicaciones motrices, pero básicamente el ser humano es mortal, es libre, es creativo, siempre estamos creando. Ahorita, por ejemplo, hoy, pues aquí tengo mi acordeón, ¿no? De los puntos que fui hablando, pero a fin de cuentas fui creando, fui improvisando. No tenía por escrito todo lo que dije. Y lo mismo hacemos cuando acudimos a un restaurante o con los amigos a platicar, improvisamos, ¿no? Pues somos creativos. Entonces, mortales, libres, creativos, vivimos a solas todo, porque aunque estemos en grupo, cada quien lo está viviendo a su manera, a solas. En una montaña rusa o en una película, hay quien disfruta la película y hay quien, no, yo no quiero ver. Ajá. Y es la misma película, el mismo momento, pero cada quien lo vive a solas. En un quirófano, una mamá está dando a luz y un bebé está naciendo, cada quien en su tema. Los médicos están haciendo lo propio. Cada quien vive a solas el rol que le toca vivir. Entonces el humano es mortal, libre, creativo, vive a solas. El punto es que el tema de la responsabilidad no lo traemos de fábrica, nos los tienen que inculcar. Y eso es muy complicado a veces, porque en ese afán proteccionista no le apoyamos a las personas para que sean responsables de lo que les corresponde. Tampoco es aventarles toda la carga, pero sí que atiendan su responsabilidad. Entonces, cuando les resolvemos las cosas, pues flojito y cooperando, ¿verdad? Está padre que alguien haga mi tarea, pero entonces no crezco. Hay muchos matices ahí en este tema. El punto con la persona que usted refiere o de las personas que refiere, quizá una opción para, digamos, ayudarnos a que vayan entrando en este punto de la responsabilidad es que quizá en vez de que por medio del chat se explayen, a lo mejor pedirles que lo hagan por escrito, en físico, en papel a mano. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si nos traes un papel a mano? Adelante, no tengo problema si haces 25 páginas. Y si quieres, incluso le buscamos un tiempo, no es sesión o no sé, pero incluso si gustas, tráete tus hojas y ya que las tengas, me las lees en voz alta para que te escuches. Eso lo que hace es que tienen que dedicarle tiempo a escribir.
pero eso ya implica también tener un entorno, pues más o menos sin interrupciones, tranquilo, donde se puedan explayar. Cosa que en el chat, pues sabemos que hay gente que tiene una habilidad impresionante para escribir fragmentos y historias muy largas, pero es en el momento, porque como se están moviendo las emociones por todo lo que estoy leyendo o escuchando de los demás, ahí surge la mía, y ahí voy. Cuando yo me siento a escribir, pues no hay nadie más. No se movieron los sentimientos, entonces sí tengo que dirigir mi atención a poder escribir. Quizá eso pudiera ayudarles a que no se explayen tanto o a lo mejor poner la indicación en sus redes sociales o en los medios en los que ustedes tengan de invitar a las personas que cuando sus textos sean muy largos, en, en equilibrio del tiempo de los demás, por favor, mejor los invitamos a que lo hagan por escrito en papel, a mano, y buscaremos un canal para que puedan hacernos saber lo que ustedes escribieron si es que les interesa compartirlo con nosotros. Quizás sería una manera de frenarlos un poco. Muchísimas gracias. Creo que es una excelente solución que quizás no habíamos tomado en cuenta. De verdad le agradecemos mucho y bueno, no, ahí creo que otra persona que escribió en el chat, Carmelita, ya para finalmente cerrar. Muchísimas gracias. Claudia, aquí nos pones, creo que yo he pasado por muchos duelos silentes, pero el que más me ha dolido ha sido la pérdida de mi hija. Ella no falleció, pero sí dejó de hablarme y se fue a vivir con su papá. Y como dijo en un principio, me hice muchas preguntas. Ahora entiendo que ella es feliz en otro lado y eso es lo importante, pero sí me pregunto si es lo correcto pensar así y si esto me ayuda a ir sanando. Yo creo que cuando no es fácil aceptar la circunstancia que nos está refiriendo, seguramente no es fácil, pero yo creo que algo que sí funciona, porque no podemos estar en dos estados de ánimo opuestos al mismo tiempo. No puedo estar muy enojado y al mismo tiempo diciendo gracias. No puedo estar muy enojado y al mismo tiempo contando un chiste. Es muy complicado. Quizá el hecho de que ella sí acepta que su familiar, que su hija no está con ella, en un momento dado, posiblemente algo que pueda ayudarle es hablar bien de ella, dijeran en la parte religiosa, bendecirla, que sigas teniendo una buena salud, que tengas buenas circunstancias, que estés contigo en donde se pueda, en el mejor tenor posible. O sea, digamos, deseándole el mayor bien posible. No me agrada lo que pasó, eso sí no me agrada, pero te deseo que estés viviendo lo mejor posible. Esto que nos refieren, llevado a otros temas, por ejemplo, en una separación de pareja, en un divorcio o simplemente unos novios que se separan, a veces hay complicaciones para concluir ese ciclo porque resulta que las personas involucradas son de un mismo ámbito. Entonces a lo mejor eran compañeros de oficina y se siguen viendo todos los días. Entonces a lo mejor uno sí quiere regresar y el otro ya no. Entonces es como estar en una vidriera de dulces y decir, yo quiero ese. Pues sí, pero no se puede. Entonces es muy difícil cambiar de frecuencia de mente cuando está a mi alcance alguien o algo que me interesa y que sé que no se puede. Algo así pasa con este caso que no está presente, pero está. Entonces eso complica mucho las cosas, pero yo creo que algo que puede facilitar, ayudar, es, insisto, que sus pensamientos, que sus opiniones que pueda dirigir hacia su hija, siempre sean en aras de que esté bien y de que su situación siempre sea lo mejor posible. Y la última pregunta dice, ¿este duelo silente también puede presentarse con las ganancias secundarias que puede tener una persona al estar continuo duelo y hasta cierto punto victimizarse? En las ganancias secundarias, me imagino que se refiere a las pérdidas por ganancias, que cuando alguien tiene una ganancia también pierde.
Pensemos en un deportista en que va a las Olimpiadas. Por haber ido a las Olimpiadas y ganar medallas, obviamente se hace famoso. Y sabemos que hay muchos casos de estos. El asunto es que cuando él regresa a su lugar de origen, a su casa, al principio va a pasar como cuando alguien muere, se pone de moda, todo el mundo lo ve, le saluda, jijiji, autógrafo, pero a las semanas, meses, ni quien se acuerde. Volver a su soledad, volver a su ritmo, no es sencillo. Entonces, de la misma manera, si me repite la pregunta, por favor, para no irme en otra idea. Dice, también puede presentar, dice el duelo silente, también puede presentarse con las ganancias secundarias que Sí. puede tener una persona al estar en continuo duelo y hasta cierto punto victimizarse. Retomando al deportista. Ya fue famoso, ya tiene sus medallas, ya todo el mundo lo conoce, sí, pero perder esa fama, perder ese reconocimiento, perder estar en el escenario, en el primer plano, es, híjole, ¿qué me pasa? No, voy a decir algo muy atrevido, no tengo sustento para lo que voy a decir, pero el presidente Ronald Reagan, cuando salió de ser presidente y regresó a su casa, a su vida de persona, ya no fue presidente, entró en una situación muy crítica. Imagínense de ser realmente pues alguien muy poderoso en el mundo. Y pues después de la ceremonia de pasar esta vez ya inmortal, ha de ser muy fuerte. Y posiblemente, pues sí, aunque haya gente que nos recuerde que sí, sí, y demás, que es famoso, ya no es lo mismo que la primera fila. Posiblemente eso, en el tema de las ganancias secundarias, aunque hay muchas ganancias y pues están bien las cosas, el hecho de haber dejado algo para poder tener esto nuevo, pues siempre es así como que, ¿qué pasó? Yo sé de gente que aquí en esta ciudad, que es sumamente grande, se han cambiado de domicilio, llegan a su nuevo domicilio, se instalan todo, pero muchas cosas las siguen haciendo en el domicilio anterior. Siguen yendo a la tintorería, siguen yendo al mercado, siguen yendo, aunque hay un súper acá igual, van al de allá porque allá los conocen. Entonces, ahí estamos hablando de que se resisten a perder eso, ¿no? La gente que tiene, no sé, un coche que sus ventanas no son eléctricas, sino hay que darle vueltecita a la manivela para que sube y baje el vidrio, y de repente tiene la oportunidad de comprarse un coche ya de pícale y sube y baja el vidrio, ¿no? Eléctrico. Seguramente las primeras veces así como que, ay, le volaron la palanca, no, es botoncito. Y son cosas buenas, son cosas nuevas. Igual alguien que tenía un coche estándar, el clutch y las velocidades y no sé qué, y de repente tiene un automático, seguramente de repente el pie izquierdo va a buscar el clutch, seguramente. Y son cosas a favor, son cosas buenas. Entonces sí, seguramente en estas ganancias o pérdidas secundarias siempre habrá una parte que nos resistimos a dejar, porque es lo conocido, y al ser humano le gusta estar en lo conocido. Aunque buscar luego por voluntad esa novedad, siempre nos cuesta un poquito de trabajo dejarlo. Y digo, quienes han tenido ocasión de viajar y a un destino que es muy de su agrado o que les interesaba mucho conocer, seguramente cuando llegaron a la estación del autobús o del avión y que la familia les diga, te vaya bien, así como que me la voy a pasar bien, sí, pero extrañamos dejar a alguien, ¿no? Muchas gracias. Dice Vero Ruiz, muchas gracias por su plática. Usó palabras que todos podemos comprender. Dios lo bendiga. Muchas gracias igualmente. Les comento, en el libro viene una sección de preguntas, más o menos son como 45, y la idea es que el lector pueda clarificar más o menos realmente qué perdió o qué es lo que le duele de esa ausencia. Porque a veces pensamos que es una cosa, pero las preguntas, al menos a mí así se me ocurrieron, para tratar de tener más claro qué es lo que estoy extrañando y a lo mejor poderme enfocar más en cómo
poder atender mejor ese duelo que está pendiente. Y de igual manera vienen algunas analogías en aras de ejemplificar o de explicar pues más fácilmente para mí y para que la gente lo pueda entender las ventajas de esta revisión personal en terapia o de cambiar de ritmos o de cerrar ciclos. Por ahí hay algunas analogías que las puse para que para la persona le fuera un poquito más fácil entender qué está viviendo y más o menos hacia dónde encauzar, aunque insisto, siempre mi primera sugerencia es acudir con un especialista. Son todas, Norita. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, maestro. Para las personas que estén interesadas en el libro, como les comentaba, lo pueden adquirir en las diferentes librerías. Y si gustan, vamos a hacer nosotros por parte de la fundación una compra, porque aquí no hay en Coatzacoalcos, no lo encontramos. Vamos a hacer una compra a Trillas, Veracruz, para que nos los envíe. Y bueno, se pueden anotar con los facilitadores de cada uno de los grupos. Sí, muchísimas gracias, maestro. En verdad, muchísimas gracias. Espero que no sea la primera ni sea la última vez que lo tenemos aquí, por favor. Lo vamos a estar molestando para que nos vuelva a acompañar en estas charlas tanatológicas y esperamos en Dios que pronto lo podamos tener acá por Coatzacoalcos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y bueno, Carmelita, no sé si gustas decirle algunas palabras. Pues nada más, igualmente, como le dijo Nora, muchísimas gracias por compartirnos de su tiempo, de verdad se lo agradecemos mucho porque hoy aprendimos muchísimo sobre este tema, la verdad que nos deja con ganas de seguir conociendo más sobre esto, que es algo que la verdad yo de manera personal no había escuchado mucho y de verdad que fue un gusto contar esta noche con usted. Muchas gracias. También gracias a ustedes por la invitación y ahorita, ojalá algo de lo que haya dicho, aunque sea un poquito, haya sido útil para todos los que están aquí reunidos. Muchísimas gracias. Le aseguro que así ha sido. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Que tenga una noche bendecida. Un abrazo desde Coatzacoalcos hasta la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasen buenas noches y a todas las personas que nos acompañaron esta noche, muchas gracias. La plática va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Próximamente les haremos pasar el link para que la puedan ver nuevamente si gustan y compartirla. Muchas gracias, que descanse, buenas noches. Buenas noches, que todo siga bien. Buenas noches, gracias, que descansen. Gracias.